La abuela me dio $150.000 para la universidad en mi cumpleaños número 21, pero al día siguiente mis padres exigieron que les diera el dinero para pagar las deudas de mi hermano consentido. Hice las maletas a las 5 de la madrugada y desaparecí. Soy Ethan Michey. Tengo 21 años, y mis padres me exigieron que le diera mis $150.000, destinados a mi fondo universitario, a mi hermano mayor consentido, el día después de haberlo recibido. Antes de contarte cómo empaqué una sola maleta a las 5 de la mañana y desaparecí, detonando por completo la vida que ellos conocían, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia, porque tengo la sensación de que no soy el único que alguna vez se ha sentido invisible en su propia casa. Para entender cómo todo llegó a ese punto de ruptura, debes comprender el panorama de mi infancia. No era una zona de guerra con gritos y alaridos todos los días, era algo más silencioso, en muchos sentidos, más dañino. Era un reino donde mi hermano mayor, Connor, era el príncipe coronado, y yo era, en el mejor de los casos, un mozo de cuadra olvidado. El ejemplo más claro, el recuerdo que se me ha grabado en la mente como una marca, ocurrió la mañana de Navidad, cuando tenía 16 años. Toda la casa olía a pino fresco del árbol de la sala y a los rollos de canela que mi madre, Marta, solo horneaba una vez al año. Ese aroma debería haber sido un consuelo, una señal de familia y calidez. Para mí, era solo el telón de fondo de otra coronación para mi hermano. Él tenía 23 años, y mis padres, Marta, una profesora de inglés de secundaria con gusto por la ropa de diseñador que no podía permitirse, y Richard, un vendedor de seguros que soñaba con una jubilación anticipada financiada por sus hijos, ya habían decidido que él era su boleto de lotería ganador. Una semana antes, para su cumpleaños, que siempre caía convenientemente justo antes de Navidad, habían desvelado su gran premio, una PC para juegos hecha a medida. No estoy hablando de algo que compras en Best Buy. Esto era un monstruo. Tenía 2 monitores curvos, un procesador de refrigeración líquida que brillaba con un inquietante azul, y un teclado con luces de arcoíris que pulsaban como una pequeña y molesta discoteca en su habitación. Costó $3.500. Yo sabía la cifra exacta, porque mi padre había pasado semanas presumiendo por teléfono con sus amigos sobre el increíble trato que había conseguido. Cuando Connor lo vio, soltó un grito de alegría pura y sin filtros, y mis padres simplemente sonrieron radiantes. Sus rostros se iluminaron con una gloria reflejada. Era su éxito tanto como el de él. Mi propio deseo de Navidad ese año fue un poco más modesto. Había sido aceptado en un programa de ciencia de verano competitivo de 6 semanas, en una universidad local. Era algo muy importante para mí, un paso tangible hacia un futuro que deseaba desesperadamente, un futuro que tenía que construir por mí mismo. Era mi oportunidad de obtener una beca real, una salida. La tarifa de inscripción era de $300. Me parecía una montaña insuperable, pero en el gran esquema de las finanzas de nuestra familia, era un error de redondeo, en comparación con el nuevo juguete de Connor. Durante un mes, estuve dejando caer indirectas, mi propia campaña silenciosa y esperanzadora. Dejé la carta de aceptación en la encimera de la cocina, donde no podían dejar de verla. Mencioné el plan de estudios avanzado de física en la cena. Esperaba, con la tonta y desesperada esperanza de un joven de 16 años, que lo vieran como lo que era, una inversión. Llegó la mañana de Navidad. La pila de regalos debajo del árbol estaba, como siempre, desequilibrada. Connor recibió una nueva silla de juego ergonómica para su PC, un micrófono de alta gama para transmisión, y una pila de juegos nuevos. Yo recibí un solo sobre delgado de mis padres. Dentro, una tarjeta genérica con un muñeco de nieve. Y, metido dentro, un billete de $20 nuevo. Feliz Navidad estaba escrito con la impecable y fluida letra cursiva de mi madre. Nada más. Más tarde ese día, después de que todo el papel de regalo hubiera sido recogido y Connor ya estuviera encerrado en su habitación con su nueva configuración, reuní hasta la última gota de coraje que tenía. Encontré a mis padres en la sala, admirando el árbol. Mamá, papá, comencé, sintiendo mi voz pequeña, acerca de ese programa de ciencia. La fecha límite para inscribirse es en un par de semanas. Mi madre suspiró, un sonido largo y teatral de martirio cansado. Se volvió del árbol, su expresión de dolorosa paciencia. Oh, Ethan, cariño, ya hemos hablado de esto.
Estamos completamente agotados, después del cumpleaños de Connor y de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la habitación. Fue tanto este año. No podemos. Quizás puedas encontrar algo más asequible para hacer este verano. ¿Un trabajo, quizás? ¿Más asequible? Mi futuro no valía $300, pero el pasatiempo de mi hermano valía más de 10 veces eso. El mensaje era tan claro como los adornos de cristal del árbol. Esa noche, me senté en los fríos escalones del porche trasero, con el billete de $20 apretado en mi puño. Se sentía como una calificación final, una valoración definitiva de mi valía. La puerta trasera se abrió con un crujido, y mi tía Jessica, la hermana menor de mi mamá y la única persona que decía la verdad en la familia, se sentó a mi lado. No dijo nada durante mucho tiempo, solo se sentó allí, una presencia silenciosa y de apoyo en el frío. Finalmente, me apretó el hombro. Su toque fue firme, un marcado contraste con la sensación de vacío dentro de mi pecho. Ellos no te ven, Ethan, dijo, con voz baja y feroz. Están tan cegados por el brillo de ese chico de oro que no pueden ver el verdadero diamante, justo delante de ellos. Pero yo te veo. Me apretó el hombro de nuevo. Y algún día, se van a arrepentir de esto más de lo que jamás puedas imaginar. Entonces no lo sabía, pero sus palabras eran una profecía. Y 5 años después, todo estaba a punto de hacerse realidad, provocado por un único e inesperado acto de generosidad, un regalo que mis padres inmediatamente verían no como mi salvación, sino como la suya. Pensaron que mi futuro era solo otro activo que podían usar. No tenían idea de que estaba a punto de liquidarlo y desaparecer. 5 años. Eso es mucho tiempo para mantener la cabeza baja, para vivir en las sombras, mientras la vida de tu hermano es un constante y cegador carrete de momentos destacados. Mientras Connor publicaba en su Instagram fotos de las Bahamas, de viajes de esquí en Aspen, de salas VIP en la ciudad de Nueva York, todo financiado por una serie de misteriosos éxitos comerciales, mi mundo era el zumbido tranquilo y con luces fluorescentes de la biblioteca de la Lehigh Valley Community College. No solo era estudiante, trabajaba allí, 30 horas a la semana, organizando libros, atendiendo el mostrador, respirando el aroma a papel viejo y cera para pisos, que se convirtió en mi extraño y solitario consuelo. Me gradué con honores, obteniendo un título asociado en Administración de Empresas. No era un título ostentoso de una escuela elegante, pero era mío. Había ganado cada crédito, pagado cada libro, escrito cada trabajo. La ceremonia de graduación en sí misma fue una metáfora perfecta de mi vida hasta ese momento. Mis padres llegaron tarde, deslizándose en sus asientos justo cuando llamaban mi nombre. Saludaron de forma perfunctiva, con los ojos ya puestos en sus teléfonos. Se fueron antes de que terminara la ceremonia. Tenían que ir a una cena de negocios con Connor, explicaron en un mensaje de texto apurado. Por supuesto que sí. Su negocio de autopartes, Michey Motors, había sido lanzado 3 años antes con un préstamo de $50,000 de ellos. Ese dinero tenía una historia. Había estado en una cuenta de ahorros, una cuenta que mi abuela había ayudado a iniciar, etiquetada como educación de Ethan y Connor. Pero cuando Connor decidió que quería ser emprendedor, la cuenta fue vaciada y los fondos fueron redirigidos completamente a él. Mi mitad de mi fondo de educación se desvaneció sin siquiera una discusión. Las personas que realmente estuvieron allí para mí el día de mi graduación, las personas cuyo aplauso fue el único sonido que importaba, fueron mi verdadera familia. Mi mejor amigo, Marcus, se puso de pie y aplaudió tan fuerte que avergonzó a sus propios padres. Su familia siempre había sido mi santuario, un modelo de cómo se veía un hogar normal y amoroso. La señora Ramírez, mi antigua consejera de secundaria, quien se había convertido en una mentora a distancia, condujo 1 hora para estar allí, sonriéndome con un orgullo que se sentía más paternal que cualquier cosa que hubiera recibido de mis propios padres. Y mi jefa de la biblioteca, la señora Chen, una mujer estricta pero profundamente amable, me entregó una tarjeta con un billete de $100 y me dijo, «Vas a hacer grandes cosas, Ethan. No dejes que nadie te diga lo contrario». Su creencia en mí era el combustible que me impulsaba. Unos días después de la graduación, estaba sentado en nuestra desgastada mesa de la cocina. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Frente a mí había una pila de cartas y una taza de café enfriándose, cartas de aceptación. Había pasado meses elaborando mis solicitudes,
puliendo mis ensayos, y había dado sus frutos. Había una oferta de beca completa de la Universidad Estatal. Era la opción sensata, el camino práctico. Era la elección que mis padres esperaban que hiciera. Y luego estaba la otra carta, un sobre grueso de color crema, con el escudo de Westford College. Westford era el sueño. Una escuela privada de primer nivel con un programa de negocios que era legendario. Entrar era un pase de Ave María, un tiro a ciegas. Pero lo había logrado. La aceptación se sintió como una validación de cada noche de desvelo, de cada sacrificio. Y luego estaba el estado de cuenta de la matrícula, $35.000 al año. Era un número tan grande, tan alejado de mi realidad, que parecía una broma. Era una puerta que se abría solo para mostrarme un mundo al que nunca podría entrar. Estaba mirando esa carta, con una mezcla de orgullo y amarga decepción revolviéndome en el estómago, cuando mis padres entraron. Llevaban las expresiones más extrañas, sonrisas brillantes y sincronizadas, que no les llegaban a los ojos. Era el tipo de expresión que usas cuando intentas vender algo. Ethan, comenzó mi madre, con voz llena de una dulzura sintética. Se alisó la parte delantera de su costosa blusa, un gesto nervioso y delator. Tu padre y yo hemos estado hablando, y tenemos la idea más maravillosa. Levanté una ceja. Oh, sí, tu cumpleaños número 21 está a la vuelta de la esquina, intervino mi padre, Richard, con voz resonante y falso entusiasmo. Es un hito enorme para un joven. Un verdadero rito de iniciación. Y hemos decidido que ya es hora de que te celebremos una fiesta en condiciones. Solo los miré, mi café olvidado. Una fiesta. La palabra sonaba absurda. Mis cumpleaños solían estar marcados por una sola rebanada de pastel de supermercado, con una vela clavada. Un año, mi regalo fue un paquete de calcetines nuevos para la escuela. Una fiesta en condiciones, estaba tan fuera del ámbito de lo posible que estaba seguro de haberlos oído mal. Sí, canturreó mi madre. Una verdadera celebración. Invitaremos a toda la familia, tus tías, tíos, primos, todos nuestros amigos. Habrá catering. Queremos mostrar a todos lo orgullosos que estamos de nuestro graduado universitario. El latigazo cervical fue intenso. Durante 21 años, fui un segundo plato. Ahora, de repente, era digno de una fiesta con catering. Mis alarmas internas no solo sonaban, estaban gritando. Algo andaba mal. Esto no se trataba de mí. No podía ser. Mi sospecha se confirmó más tarde ese día con un mensaje de texto de mi prima Zoe, la hija de la tía Jessica. Me enteré de la fiesta sorpresa. Muy al azar. LOL. Por cierto, tu mamá acaba de llamar a mi mamá para conseguir la receta favorita de pastel de ángel de la abuela Eleanor. Dijo que la abuela hará un viaje sorpresa para ello. Solo para tu información. Abuela Eleanor. La última pieza del rompecabezas encajó, y la imagen que formó era fea. Mi abuela, la madre de mi padre, era la matriarca de la familia. Vivía en una casa tranquila y señorial en Concord, Massachusetts, y era muy astuta. Era la única persona a la que mis padres parecían temer genuinamente y la única persona que, en toda mi vida, les había reprendido por su favoritismo descarado. Rara vez hacía el viaje a Pensilvania. Si la estaban atrayendo con su pastel favorito, esta fiesta no era una celebración. Era una emboscada, y yo era el cebo. 2 días antes de la fiesta, obtuve toda la confirmación que necesitaba. Bajaba las escaleras tarde por la noche y los oí hablar en la cocina. Sus voces eran susurros bajos y tensos. Me pegué a la pared en el pasillo oscuro, con el corazón latiéndome con fuerza. Richard, ¿estás absolutamente seguro de que todo está perfecto? Mi madre se preocupaba. Ya sabes cómo es tu madre. Lo nota todo. Tiene que ser perfecto, Marta. La voz de mi padre era tensa, urgente. Tenemos que hacer que esto funcione. Ella tiene que ver que estamos haciendo un esfuerzo real y concertado con Ethan. Ya sabes cómo se pone ya sabes, con los chicos. Lo sé, suspiró mi madre. Siempre está diciendo que consentimos a Connor. No podemos permitirnos caer en su lado malo ahora mismo, Richard. No ahora.
Ese regalo anual que nos da es lo único que impide que nuestras tarjetas de crédito sean rechazadas. Si decide que no estamos siendo justos y nos corta. Sus voces bajaron de volumen, pero no necesitaba escuchar más. La fría y enfermiza sensación de ser utilizado me invadió. No era un hijo para ser celebrado. Era un accesorio para ser posicionado en el escenario, para su actuación más importante del año. Era un caballo de exhibición, sacado para demostrar que eran buenos y justos padres, todo en un intento desesperado de mantener el dinero de mi abuela fluyendo. Retrocedí en silencio, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Salí tropezando por la puerta trasera, necesitando aire, sintiendo que iba a vomitar. Mi teléfono estaba en mi mano antes incluso de darme cuenta de que estaba marcando. Tía Jessica, mi voz era áspera. Ethan, es tarde. ¿Está todo bien? Su voz se puso al instante en alerta. Me están haciendo una fiesta, dije rotundamente. Una grande. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, los mismos que habían estado girando en la mía. Oh, cariño, dijo, con la voz llena de una tristeza cansada. Escúchame. Probablemente no debería decirte esto, pero mereces saber a lo que te enfrentas. Necesitas estar preparado. Se trata de Connor. Siempre se trata de Connor, dije con amargura. Esta vez es grave, Ethan. Su negocio está a punto de quebrar. ¿Conoces a Douglas Harrington, el antiguo compañero de universidad de tu padre, que es dueño de todos esos concesionarios de coches? Él era el cliente, ballena, de Connor, su cliente más grande. Era lo único que mantenía a flote ese negocio. Sí, lo conozco. Pues, Connor empezó a salir con su hija, Vanessa. Douglas, que es muy protector, le dijo que se alejara. Le advirtió. Y Connor, siendo Connor, simplemente se lo tomó a risa. Así que Douglas retiró todas y cada una de sus cuentas. El negocio está sangrando dinero. Tus padres lo han estado apoyando en secreto durante meses, pero están funcionando con lo justo. Toda la repugnante farsa ahora estaba cristalina. La fiesta, las sonrisas falsas, el repentino interés en mi vida, todo era un juego desesperado. No estaban celebrando mi graduación. Estaban montando una producción de Los Padres Amorosos y Justos para una audiencia de uno, mi abuela rica. Esperaban una crítica entusiasta, que vendría con un cheque muy grande, un cheque que luego podrían desviar discretamente para rescatar al niño dorado una vez más. Pensaron que mi futuro era solo otro activo que podían usar. No tenían idea de que estaba a punto de liquidarlo y desaparecer. Llegó la mañana de mi cumpleaños número 21. Miré por la ventana de mi habitación y vi el modesto Toyota Camry de mi abuela estacionarse en la entrada. Contrastaba fuertemente con el llamativo BMW alquilado de mis padres, un auto que gritaba, «Somos exitosos», cuando la realidad era todo lo contrario. La recibí en la puerta, y su abrazo fue lo único real que había sentido en días. Ahí está mi chico brillante, dijo, con los ojos claros y agudos, arrugándose en las comisuras. Un graduado universitario. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Así que dime, ¿qué sigue para ti, cariño? Nos trasladamos a la sala, que mi madre había transformado en una sala de exposición estéril. Mi madre revoloteaba, un torbellino de ansiosa hospitalidad. Bueno, abuela, comencé, agudamente consciente del enfoque de mi madre, cual láser, sobre mí, tuve la suerte de ser aceptado en un par de escuelas realmente geniales. Eso es maravilloso, dijo, apretándome la mano. La universidad estatal me ofreció una beca completa, dije. Mis padres, de pie cerca, asintieron y sonrieron como si acabara de anunciar una cura para el resfriado común. Esta era la parte del guión que aprobaban, segura, gratis. Respiré hondo, un pequeño acto de desafío. Y también fui aceptado en Besford College. La sonrisa de mi madre se tensó 1 milímetro. Los asentimientos de mi padre se ralentizaron. Esto estaba fuera del guión. Es una escuela privada muy prestigiosa, continué, dirigiendo mis palabras solo a mi abuela. Su programa de negocios es uno de los mejores, pero la matrícula es, bueno, de unos $35.000 al año. La abuela Eleanor no se inmutó. Solo asintió pensativamente,
con una pequeña e indescifrable sonrisa en sus labios. Me dio una palmadita en la mano. Una inversión en la excelencia nunca es un desperdicio de dinero, dijo, con los ojos brillando como si compartiéramos un gran secreto. Hablaremos más de eso más tarde. En ese momento, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo esperanza, era poder, y tuve la sensación de que el equilibrio de en nuestra familia estaba a punto de cambiar sísmicamente. La fiesta, o más exactamente, la actuación, comenzó en serio. Los invitados empezaron a llenar el patio trasero, una mezcla cuidadosamente seleccionada de amigos de mis padres, los que querían impresionar, y un puñado de familiares. La tía Jessica y su marido, Tom, me encontraron primero. Me dio un abrazo tenso de entendimiento tácito y me susurró, aguanta, chico. Te estoy observando. Mi prima Zoe me guiñó un ojo rápida y conspiradoramente desde el otro lado del césped. Eran mis aliados silenciosos en esta farsa. Mis amigos reales, mi familia elegida, formaron una pequeña isla de autenticidad en un mar de superficialidad. Marcus y sus padres, la señora Chen de la biblioteca y la señora Ramírez, mi consejera de secundaria, se reunieron a mi alrededor. Su presencia era un consuelo, un recordatorio de que mi valor no estaba determinado por la familia en la que nací. Mi padre, Richard, estaba en su elemento. Desempeñó el papel del patriarca orgulloso y jovial hasta la saciedad. Era un torbellino de movimiento, manejando la parrilla con una teatralidad que nunca había visto antes, volteando hamburguesas con un exagerado movimiento de muñeca, riéndose un poco demasiado fuerte de sus propios chistes, y palmoteando a los hombres en la espalda con vigorosos golpes. Estaba trabajando con la multitud, asegurándose de que cada persona lo viera como el padre cariñoso del protagonista del día. Mi madre, Marta, estaba aún más dedicada a su papel. Orbitaba a mi abuela, un satélite de ansiosa devoción. Eleanor, ¿quiero traerte otro té helado? Eleanor, tienes que probar esta ensalada de pasta. La hice solo para ti. Eleanor, esa es una historia maravillosa. Su risa era aguda y frecuente. Era una actuación magistral de piedad filial, y me estaba doliendo los dientes. La única persona que permaneció notablemente ausente de esta gran producción, la persona sobre la que todo giraba en secreto, era mi hermano Connor. Cada vez que un invitado preguntaba por él, mis padres tenían una respuesta bien ensayada. Oh, Connor, él es un torbellino de ambición, decía mi madre, con la mano llevándose al pecho. Está cerrando un negocio enorme para su compañía hoy. Se sintió fatal por no poder estar aquí desde el principio, pero los negocios son los negocios. Prometió que intentaría pasarse más tarde. Un negocio enorme. La mentira era tan suave, tan practicada. Las palabras de la tía Jessica resonaban en mi mente, su negocio se está yendo a pique. No solo les mentían a sus amigos. Se mentían a sí mismos, construyendo un mundo de fantasía donde su hijo de oro era un capitán de la industria, en lugar del capitán de un barco que se hundía. El sol de la tarde pegaba fuerte. Después de unas horas de socialización forzada y sonrisas forzadas, mi madre anunció que era hora del pastel. Por supuesto, era el favorito de la abuela Eleanor, un delicado pastel de ángel con un glaseado ligero de limón. Mientras mi madre cortaba el pastel, mi abuela se puso de pie, golpeando su vaso de agua con una cuchara. Un silencio se apoderó de la ruidosa multitud. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mis padres la flanqueaban, con sus rostros con expresiones de orgullosa anticipación. Me gustaría decir unas palabras, anunció, su voz clara y fuerte. Era una voz que imponía atención sin tener que elevar el volumen. Hoy estamos aquí para celebrar a un joven notable. Celebramos no solo el cumpleaños número 21 de Ethan, sino también su graduación con honores y su aceptación en varias excelentes universidades. Se volvió hacia mí, y su sonrisa era tan genuina, tan llena de calidez, que por un momento, toda la farsa se disipó. En sus ojos, yo no era un accesorio. Yo era la razón por la que estábamos allí. Ethan, mi querido nieto, dijo, su mirada recorriendo a la multitud antes de posarse de nuevo en mí. He tenido el gran placer de verte crecer. Te he visto trabajar con una diligencia tranquila y una integridad poderosa que es verdaderamente rara. Nunca has pedido nada que no hayas ganado, y nunca has dado por sentada una sola oportunidad. Tienes una fortaleza de carácter de la que algunas personas
Hizo una pausa por un instante, sus ojos parpadeando por una fracción de segundo hacia la silla vacía y simbólica donde Connor debería haber estado. Podrían aprender mucho. Por el rabillo del ojo, vi la mano de mi madre, la que sostenía el cuchillo del pastel, apretarse. Sus nudillos estaban blancos. La máscara jovial de mi padre se había desprendido por completo, revelando al hombre tenso y ansioso que había debajo. Estaban empezando a darse cuenta de que este discurso no iba según su guión. Cuando Ethan me contó hoy sobre su aceptación en la prestigiosa Westford College, continuó la abuela, con la voz resonando de orgullo, pude ver la pasión en sus ojos. Es un lugar donde sin duda prosperará. Pero también vi la resignación práctica de un joven que cree que tal sueño está financieramente fuera de su alcance. Metió la mano en su clásico y gastado bolso y sacó una carpeta gruesa de color crema. No era un sobre, era un portafolio. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo constante de ansiedad, comenzó a golpear contra mis costillas. Un sueño así no debe negarse por dinero, declaró. Una inversión en una mente como la de Ethan es la inversión más sabia que podría hacer. Se acercó a mí, con la fiesta entera en silencio, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Colocó la pesada carpeta en mis manos. Su mano estaba cálida y firme. La mía temblaba. No te estoy dando un regalo, Ethan, anunció a la multitud atónita. Estoy haciendo una inversión. He establecido un fondo fiduciario educativo irrevocable a tu nombre. Contiene $150.000. Es suficiente para cubrir tu matrícula en Westford, tus gastos de manutención y para darte el comienzo en la vida que tan completa e impresionantemente te has ganado. Durante 3 segundos completos, el único sonido fue el zumbido de una abeja cerca de la mesa de postres. El mundo pareció detenerse. Luego, el silencio se rompió. La tía Jessica soltó un jadeo audible, llevándose la mano a la boca. Marcus y Zoe estallaron en vítores, aplaudiendo salvajemente. Su alegría fue contagiosa, y pronto todas las personas que eran mis verdaderos amigos y familia se unieron, una ola de felicidad genuina que fue tan poderosa que casi me derriba. La señora Chen lloraba abiertamente, secándose los ojos con una servilleta, con una enorme sonrisa en su rostro. Todos estaban celebrando. Todos, excepto 2 personas. Finalmente, aparté la vista de la carpeta que tenía en mis manos y miré a mis padres. Estaban congelados, de pie junto a la mesa del pastel como estatuas talladas en hielo. El color había desaparecido de sus rostros, dejándolos de un blanco pálido y enfermizo. Mi madre parecía haber sido abofeteada. La mandíbula de mi padre estaba floja, sus ojos muy abiertos con una mirada de puro e inmaculado shock y horror. No me miraban a mí, su hijo, cuyo futuro entero acababa de transformarse. Miraban la carpeta en mis manos como si fuera una bomba de relojería. Y en ese momento, comprendí la profunda y repugnante magnitud de su plan. Nunca habían tenido la intención de que la abuela me diera dinero. Habían montado todo este espectáculo, esta elaborada obra, esperando que la abuela quedara tan impresionada por su supuesta imparcialidad que les diera un cheque considerable, un cheque que luego podrían desviar discretamente para rescatar a Connor. Mi abuela, con su tranquila sabiduría y brillantez estratégica, los había calado por completo. Los había obviado por completo. Me había dado el dinero directamente a mí, y lo había hecho públicamente de una manera que ellos no podían negar ni ocultar. No solo había financiado mi educación. Los había puesto en jaque mate delante de todos. La fiesta se disolvió en un borrón después de eso. Mientras los últimos invitados reales se iban, un elegante coche deportivo, un coche por el que sabía a ciencia cierta que Connor llevaba meses de retraso en los pagos, chirrió al entrar en el camino de entrada. Connor salió tropezando. Parecía como si lo hubieran arrastrado a través de un seto hacia atrás. Su camisa de diseñador estaba arrugada y desabrochada. Su cabello era un desastre grasiento, y sus ojos estaban ojerosos y rojos. El olor a licor rancio emanaba de él. Se arrastró hacia mí, evitando mi mirada. «Feliz cumpleaños, hermano», masculló, su mirada se movía por el patio como si buscara a alguien más importante con quien hablar. No hubo abrazo, ni tarjeta, ni siquiera un apretón de manos real. Luego pasó a mi lado y se dirigió directamente a la cocina, donde mis padres estaban limpiando, sus movimientos bruscos y enfadados. Me quedé en el pasillo una vez más, un fantasma invisible en mi propia casa.
Por la rendija de la puerta de la cocina, pude oír su susurro urgente y desesperado. ¿Lo hizo? ¿Recibiste el dinero? ¿Cuánto te dio? El silencio que siguió fue su respuesta. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, mi abuela me encontró sentado en el porche trasero. Se sentó a mi lado, como lo había hecho la tía Jessica 5 años antes. Hoy fue una actuación bastante buena, dijo con ironía. Logré una débil sonrisa. No sé qué decir, abuela. Gracias, no es una palabra lo suficientemente grande. No hay necesidad de dar las gracias, dijo, girándose para mirarme. Pero sí hay necesidad de precaución. Por eso te di esto. Golpeó la carpeta que todavía sostenía en mis manos. Ábrela cuando estés solo. Léela con cuidado. No es un cheque, Ethan. Es una fortaleza. La miré, confundido. Ese dinero está en un fideicomiso irrevocable, explicó, con voz baja y seria. Mi abogado, el señor Davidson, lo estableció la semana pasada. Es inexpugnable. Los fondos solo se te pueden entregar a ti, previa presentación de estos documentos junto con tus papeles oficiales de inscripción de Bestford College. Nadie más puede acceder a ellos, por ninguna otra razón. Finalmente comprendí la importancia de lo que había hecho, lo brillante que era. ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema?, pregunté. Sus ojos, generalmente tan cálidos, se endurecieron como el pedernal. Porque conozco a mi hijo, Ethan, y conozco a su esposa. Sabía que estaban en problemas, y sabía que planeaban usarte para resolver sus problemas. Quería asegurarme de que mi ayuda fuera donde se merecía y que no pudiera ser desviada. Se acercó y me puso la mano en el brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Sus siguientes palabras me helaron la sangre. Ellos no pueden quitarte esto, Ethan. ¿Entiendes? No pueden obligarte. No pueden robarlo. Solo hay una forma en que pueden conseguir ese dinero. Se inclinó más, sus ojos perforando los míos. Tienen que hacer que se lo des. No te atrevas a dárselo. Apreté la carpeta contra mi pecho. Se sentía como un escudo. Ella no solo me había dado dinero. Me había dado una armadura. Me había dado una elección. Y mientras escuchaba los murmullos bajos y enojados que venían de dentro de la casa, tuve la terrible sensación de que iba a tener que usarla. Al día siguiente, la abuela Eleanor regresó a Massachusetts. Su partida dejó un vacío en la casa, un vacío que rápidamente se llenó de una tensión densa y sofocante. Los globos de mi fiesta aún se aferraban a las esquinas del techo, tristes recordatorios desinflados de una alegría que había durado menos de 24 horas. Esa noche, los tres, mis padres y yo, nos sentamos a cenar. No fue una comida. Fue un tribunal. El silencio era una presencia física, pesada y cargada. Mi madre, Marta, movía una sola judía verde por su plato con el tenedor, el sonido raspado resonando en la tranquila habitación. Mi padre se aclaró la garganta, una serie de ladridos cortos y agudos que no hicieron nada para romper la tensión. Finalmente, dejó su cuchillo y tenedor con una precisión deliberada y teatral. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Ethan, comenzó, con la voz cuidadosamente neutral, la voz que usaba con los clientes cuando intentaba venderles una póliza que no necesitaban. Tu madre y yo sentimos que es hora de que tengamos una seria conversación familiar. Me preparé, con las manos apretadas en puños sobre mi regazo. Había estado esperando esto desde el momento en que el coche de mi abuela había salido de la entrada. Simplemente no sabía lo feo que se iba a poner. Como sabes, continuó, con los ojos fijos en un punto del mantel justo más allá de mi plato, tu hermano Connor está pasando por un momento muy desafiante. Mi madre inmediatamente encontró su voz, interviniendo para defender a su hijo de oro. No es culpa suya, dijo, con tono agudo y defensivo. Ese hombre horrible, Douglas Harrington, retiró su apoyo por una razón completamente personal. Fue poco profesional. Connor ha trabajado increíblemente duro. Tuve que morderme la mejilla por dentro para no reír. La idea de Connor de trabajar duro era actualizar su perfil de LinkedIn. El punto es, interrumpió mi padre, volviendo a encarrilar la conversación, que está en una crisis financiera temporal.
Los bancos, los acreedores, le están pisando los talones. Solo necesita un pequeño préstamo puente para superar este mal momento. Connor mismo apareció entonces en la puerta, como si lo hubiera invocado la mención de su nombre. Se veía incluso peor que en la fiesta. No se había afeitado, y sus ojos estaban enrojecidos y hundidos. Se apoyó en el marco de la puerta, una caricatura de un héroe trágico. Lo van a quitar todo, masculló, con la voz espesa de autocompasión. Todo por lo que he trabajado. Lo siento, dije, con la voz plana y sin emociones. No sentía nada por él. Era un extraño que casualmente compartía mi ADN. Pero no estoy seguro de que tiene que ver todo esto conmigo. Mis padres intercambiaron una mirada. Fue una comunicación silenciosa y telepática que habían perfeccionado durante décadas. Una mirada que siempre significaba que estaban unidos contra mí. Era la mirada que decía, bien, es hora de ir a por el golpe final. Bueno, cariño, dijo mi madre, con la voz de repente empapada de una dulzura enfermiza y manipuladora que me puso los pelos de punta. La familia ayuda a la familia. Esa es la regla más importante. Es el fundamento de todo. Siempre te lo hemos enseñado, ¿verdad? La mentira era tan increíblemente audaz que casi me ahogó. Nunca me habían enseñado eso. Me habían enseñado una regla muy diferente, todos ayudan a Connor. Era una calle de un solo sentido, y yo era solo parte del pavimento. Se me heló la sangre al ver el destino final e inevitable de esta conversación. Tu madre y yo hemos estado pensando, dijo mi padre, con la voz ahora un barítono suave y razonable, como si estuviera explicando una simple propuesta de negocios. Y creemos que hemos encontrado la solución perfecta, una forma de resolver el problema temporal de Connor y fortalecer a nuestra familia, todo a la vez. Ese regalo tan generoso que te ha dado tu abuela. Podría ser la respuesta a todas nuestras oraciones. Solo los miré, con el tenedor congelado a mitad de camino hacia mi boca. Sabía que se avecinaba, pero escuchar las palabras en voz alta todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Quieren que le dé a Connor mi dinero para la universidad? Mi voz salió como un susurro ahogado. Es lo único lógico que se puede hacer, interrumpió Connor desde el umbral, de repente animado. La actuación de víctima se desvaneció, reemplazada por un destello de su antigua y familiar actitud de privilegio. Mi negocio es un activo establecido. Es una inversión en el mundo real. Es mucho más importante que algún título abstracto de artes liberales que quizás ni siquiera uses. Te lo digo, Ethan, una vez que me recupere, juro que te pagaré el doble, el triple. ¿Pagarme? La misma promesa vacía que había estado haciendo toda su vida. No valía nada. Ese dinero es para mi educación, dije, mi voz cobrando fuerza. Dejé el tenedor sobre mi plato. Mi apetito había desaparecido por completo. La abuela estableció ese fideicomiso específicamente para que yo fuera a Bestford College. Está legalmente destinado. Oh, no seas tan dramático y legalista, se burló mi madre, su dulce fachada desmoronándose para revelar a la mujer dura y pragmática que había debajo. Tienes una beca completa para la universidad estatal. Es una buena escuela. Aún puedes ir a la universidad. Esto no se trata de que te nieguen una educación. Se trata de salvar el sustento de tu hermano. Se trata de salvar a esta familia. Él necesita este dinero ahora, Ethan. Una sola palabra, una palabra que había tragado 1.000.000 de veces, una palabra que me había sido arrebatada a través de años de sumisión silenciosa, se levantó en mi garganta. Esta vez, no la tragué. La dejé salir. No. Fue silencioso. Fue tranquilo. Pero cayó en la habitación silenciosa como una bala de cañón, destrozando la frágil paz. El cambio en el rostro de mi padre fue instantáneo y aterrador. El negociador tranquilo y razonable desapareció, reemplazado por un extraño con furia en los ojos. Su cara se puso de un rojo oscuro y moteado. ¿Qué? Gruñó, con la voz baja y gutural. ¿Qué me acabas de decir? Dije no, repetí, mi voz más alta esta vez, más clara. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pero mi voz no vaciló. El dinero es mío. La abuela se aseguró de ello. No se lo voy a dar. Eso fue todo.
El punto de ruptura. Explotó de su silla, las patas rascando violentamente contra el suelo de madera. Antes de que pudiera siquiera pensar en reaccionar, se abalanzó sobre mí. Me agarró por el hombro de mi camiseta, sus dedos clavándose en mi músculo como garras, y me levantó de mi silla. Mocoso desagradecido y egoísta, siseó, su cara a centímetros de la mía. Podía oler el vino agrio en su aliento. Empezó a arrastrarme hacia el pasillo, hacia las escaleras. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esta es la recompensa que recibimos. Lo miré por encima del hombro, a mi madre. Ella solo se sentó en la mesa, con la mano cubriendo su boca, sus ojos muy abiertos con algo que podría haber sido miedo o podría haber sido aprobación. No hizo nada. Connor estaba parado en la puerta, una pequeña y cruel sonrisa de triunfo jugando en sus labios. Esto era lo que él quería. Quería verme destrozado. Estás actuando como un niño, gruñó mi padre mientras me empujaba escaleras arriba. Así que, te vamos a tratar como a uno. Me empujó con fuerza a mi habitación, y me tropecé, sujetándome en mi escritorio. Te irás a tu habitación y te quedarás allí hasta que entres en razón y decidas hacer lo correcto por esta familia. Dio un portazo. Oí el viejo y oxidado pestillo cerrarse. De hecho, me había encerrado. Un hombre de 21 años encerrado en su habitación como un adolescente rebelde. La humillación era algo físico, un rubor caliente que se extendía por mi cara y cuello. No había terminado. Habló a través de la puerta cerrada, su voz amortiguada pero clara. Y ni se te ocurra llamar a tu abuela. Ni se te ocurra hablar con nadie. Si le dices una sola palabra de esto, te vas de esta casa para siempre. Te desheredaremos. ¿Me entiendes? No tendrás nada ni a nadie. Me dejé caer en la cama, con el hombro palpitante donde sus dedos se habían clavado. Estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia tan pura y candente que sentía que me iba a quemar por dentro. No solo habían preguntado. Habían exigido, amenazado, agredido y encarcelado. Las horas se arrastraron. Permanecí acostado en la oscuridad, el silencio de la casa solo roto por el murmullo bajo y enojado de mis padres y Connor hablando abajo. En un momento, la voz de Connor se elevó aguda con pánico. Tiene que dármelo. Mi reunión con el banco es el viernes. Cerré los ojos. Me iban a destrozar. Ese era el plan. Mantenerme aquí. Aislarme hasta que finalmente cediera. Luego, alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación oscura. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero lo reconocí de un chat grupal que una prima había hecho el verano pasado. Era Vanessa, la novia de Connor, aquella cuyo padre lo había desheredado. El mensaje era corto. Era una línea de vida. Era una advertencia que lo cambió todo. No confíes en ellos, Ethan. Connor acaba de decirme su verdadero plan. Va a esperar hasta que estés dormido. Encontró la llave vieja de tu habitación. Va a tomar los papeles del fondo fiduciario de tu bolso. Dice que puede practicar tu firma y falsificarla. Sal de ahí. ¿En serio? Sal ahora. Me quedé mirando la pantalla, las palabras grabándose en mi cerebro. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza, solo pueden hacer que lo des. Ella estaba equivocada. Ya no preguntaban. Simplemente iban a tomarlo. El plan ya no era destrozarme. El plan era esperar hasta que estuviera dormido y cometer un delito grave. Me puse de pie. El último rastro de vacilación, de obligación familiar, convirtiéndose en cenizas dentro de mí. Mi decisión estaba tomada. A las 5 de la madrugada, sería un fantasma. La casa finalmente quedó en silencio alrededor de las 2 de la madrugada. El murmullo bajo de voces enojadas y desesperadas desde la planta baja se desvaneció, reemplazado por los sonidos familiares de la casa que se preparaba para la noche. Oí los pasos pesados de mi padre subiendo las escaleras, seguidos por los más ligeros de mi madre. Escuché cómo la puerta de su dormitorio se cerraba con un clic. Durante 2 horas más, permanecí perfectamente quieto en mi cama, aguzando los oídos, escuchando. Necesitaba estar seguro de que realmente estaban dormidos. Finalmente, lo escuché,
el ronquido bajo y retumbante que siempre emanaba de la habitación de mis padres. Era la señal. Era hora de irse. 4:30 de la madrugada. Los números en el reloj de mi teléfono brillaban en la oscuridad. Mi rabia se había enfriado, forjada por horas de furia silenciosa en una resolución sólida y fría. No quedaba miedo. No quedaba tristeza. Solo una sombría sensación de propósito, una claridad que nunca antes había sentido. Me moví con un sigilo que había perfeccionado durante toda una vida, tratando de ser invisible. Me deslicé de la cama, mis pies descalzos no hacían ruido en el viejo piso de madera. Mi mochila, mi vieja y resistente compañera de la universidad comunitaria, estaba en el suelo donde la había dejado caer. Comencé a empacar, mis movimientos rápidos y económicos. Acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, mi diploma de la universidad comunitaria, estas eran las pruebas de mi existencia, las llaves para empezar de nuevo. Mi laptop, mi línea de vida con el mundo exterior, y lo más importante, la carpeta gruesa de color crema que contenía los documentos del fondo fiduciario. La deslicé cuidadosamente en la funda acolchada para laptop, una capa de armadura para mi futuro. Metí algunas mudas de ropa, un cepillo de dientes y los $300 en efectivo que había ahorrado con esmero de mi trabajo en la biblioteca, los cuales había escondido dentro de una vieja copia de bolsillo de El Gran Gatsby. La puerta estaba cerrada con llave, una barrera simbólica y física, pero era una cerradura vieja y barata. El mensaje de Vanessa había confirmado que tenían una llave, pero no podía esperar a que la usaran. Saqué mi billetera de mis jeans, saqué mi vieja identificación de estudiante y deslicé el plástico rígido en el hueco entre la puerta y el marco. Lo moví, empujando contra el pestillo. Por un momento, no pasó nada. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Luego, con un suave clic metálico, el pestillo cedió. Contuve la respiración, escuchando cualquier sonido del pasillo. Nada más que el ronquido constante y ajeno de mi padre. Era libre. Me deslicé fuera de mi habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Me moví por el pasillo oscuro como un fantasma. Bajando las escaleras, mi cuerpo supo instintivamente saltar el tercer escalón desde abajo, el que siempre producía un fuerte y gemido crujido. La sala de estar estaba llena de las sombras amenazantes de muebles que nunca se habían sentido míos. Era una sala de exposiciones, no un hogar. Tomé mi cargador de teléfono del enchufe de la pared donde siempre estaba conectado. En la cocina, me moví con la misma eficiencia silenciosa. Algunas botellas de agua del refrigerador, un par de barras de proteínas de la despensa, elementos esenciales para la supervivencia. Me sentía como un soldado empacando para una misión, un refugiado huyendo de un país devastado por la guerra. Y en cierto modo, lo era. Esta casa era una zona de guerra, y yo era la principal víctima. El aire fresco previo al amanecer me golpeó la cara al salir por la puerta trasera, la cerradura haciendo clic suavemente detrás de mí. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. No miré hacia atrás. No pude. Mirar hacia atrás significaba mirar 21 años de ser tratado como menos que. Y ya había terminado. Caminaba hacia el amanecer. El paseo de 2 millas hasta la estación de tren fue surrealista. Las calles de Allentown estaban desiertas, bañadas por la pálida luz gris de un nuevo día. Mi día. Mi mochila era un peso pesado pero reconfortante sobre mis hombros. Contenía todo lo que era verdaderamente mío. Dentro de la estación, las luces fluorescentes zumbaban. Compré un billete de ida a Boston con mi dinero en efectivo. Mientras me sentaba en el banco de plástico duro, esperando el primer tren de la mañana, mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó su asalto digital. Vibraba en el banco a mi lado, una vibración frenética y enojada. ¿Un mensaje de texto de mamá? Ethan, ¿dónde estás? Esto no tiene gracia. Tu padre está preocupadísimo. Vuelve a casa ahora mismo y podemos hablar esto como una familia. 1 minuto después, una llamada perdida de papá. Luego una notificación de buzón de voz. No la escuché. Un mensaje de texto de Connor, las palabras prácticamente goteando veneno, idiota egoísta. ¿Crees que puedes simplemente huir? Necesito ese dinero. Estás arruinando mi vida. ¿Me oyes? Arruinándola. Luego mamá de nuevo,
su tono cambiando de falsa preocupación a pura e indisimulada rabia. Ethan James Mitchell, juro por Dios, si no contestas este teléfono ahora mismo, te arrepentirás el resto de tu vida. Esto no es un juego. Vuelve a casa ya. Llamada de papá, una llamada de Connor, una llamada de mi madre, texto tras texto, un aluvión implacable de culpa, amenazas y manipulación. Era la banda sonora de mi vida, concentrada en 5 minutos de desesperación digital. Abrí mi teléfono una última vez, mi pulgar flotando sobre el botón de encendido. Envié 2 mensajes de texto rápidos, mis propias y últimas transmisiones desde detrás de las líneas enemigas. A mi mejor amigo, Marcus, me fui. Tuve que irme para siempre. Te llamaré cuando esté a salvo. Gracias por ser un verdadero hermano, hombre. A la señora Chen, mi antigua jefa de la biblioteca, estimada señora Chen, he tenido que irme de casa inesperadamente. Estaré bien. Gracias por todo lo que hizo por mí. Me pondré en contacto pronto, Ethan. Luego, fui a la configuración de mi teléfono, encontré los números de mis padres y mi hermano, y los bloqueé. Las indicaciones preguntaban, ¿estás seguro? Pulsé confirmar sin dudarlo un segundo. Fue un acto pequeño y simple, pero se sintió monumental. Fue el sonido de mí, finalmente y de forma definitiva, colgándoles el teléfono. El viaje en tren de 5 horas hasta Massachusetts fue un viaje a través de una niebla de agotamiento y adrenalina. Observé cómo las ciudades industriales de Pensilvania daban paso a los bosques de Nueva York, luego a la costa de Connecticut, finalmente, a los suburbios de Massachusetts. Con cada milla que pasaba en las vías, sentí como una capa de tensión, una capa que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba, se desprendía de mis hombros. No solo estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia ella. Estaba corriendo hacia mi propia vida. Era tarde cuando el taxi me dejó frente a la casa de mi abuela en Concord. Era una hermosa casa de estilo colonial, pintada de un blanco de buen gusto con persianas negras, rodeada por un jardín que ella cuidaba con meticulosa atención. Parecía sólida, permanente, segura. Parecía un santuario. Caminé por el sendero de piedra, con las piernas temblorosas, y toqué el timbre. Un momento después, la pesada puerta de roble se abrió, y allí estaba ella. Los ojos de la abuela Eleanor se abrieron de sorpresa, una expresión que rápidamente se derritió en una profunda e inmediata preocupación. Ethan, cielos, hijo, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Parece que has visto un fantasma. Me jaló hacia adentro, sus manos sorprendentemente fuertes en mis brazos fríos, y me envolvió en un abrazo que olía a libros viejos y canela. Tu padre me llamó esta mañana, hace una hora, en un pánico total y absoluto. Dijo que te habías escapado, que te habías enamorado de una chica de tu antigua universidad, que planeabas gastar todo el fondo universitario en fiestas y viajes. La mentira era tan audaz, tan perfectamente elaborada para pintarme como el villano y a ellos como los padres preocupados y agraviados, que todo lo que pude hacer fue soltar una risa corta, áspera y amarga. Eso no fue lo que pasó, abuela, dije, con la voz ronca. Eso no fue lo que pasó en absoluto. Me quedé allí, en la calidez de su acogedora sala de estar, y toda la fea historia simplemente salió de mí, la demanda del dinero, la discusión, mi padre agarrándome, las amenazas que había hecho, la humillación de ser encerrado en mi habitación, y finalmente el mensaje de texto de Vanessa, la advertencia de que planeaban robar los papeles de mi bolso y falsificar mi firma. Mientras hablaba, me subí la manga de mi sudadera. Los moretones en forma de dedo en mi hombro ya comenzaban a adquirir un tono púrpura oscuro y feo. Su rostro, mientras escuchaba, sufrió una transformación aterradora y magnífica. La calidez y la preocupación en sus ojos fueron reemplazadas por una furia fría y silenciosa, mucho más aterradora que la rabia explosiva de mi padre. Sus labios se apretaron en una línea recta y dura. Sus ojos, generalmente tan llenos de luz, se volvieron astillas de acero gris. Parecía una reina a punto de dictar sentencia a un traidor. Cuando terminé, no dijo una palabra durante un minuto completo y pesado. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula tensa, un músculo temblándole en la mejilla. Luego se acercó al teléfono antiguo de su mesita, descolgó el auricular y marcó un número de memoria. Presionó el botón de altavoz, con movimientos bruscos y deliberados. El teléfono al otro lado sonó 2 veces antes de que mi padre contestara. Hola. Su voz estaba teñida de una ansiedad tensa y falsa.
Richard, soy tu madre. Ethan está aquí conmigo. Oh, gracias a Dios. La voz de mi padre crepitó por el altavoz, espesa con un alivio nauseabundo y fingido. Mamá, gracias a Dios que está a salvo. Ha estado actuando de forma tan errática, no lo creerías. Está inventando estas historias salvajes y paranoicas. No puedes creer una palabra de lo que dice ahora mismo. Basta, la voz de mi abuela cortó sus mentiras como una navaja de afeitar. Era una voz que nunca antes la había oído usar. Era la voz de un CEO a punto de despedir a alguien, de un general dando una orden final. Basta, Richard. Me lo ha contado todo. Me contó sobre el negocio fallido de Connor. Me contó cómo le exigiste que entregara su fondo universitario para salvarlo. Me mostró los moretones en su brazo donde lo agarraste. Me contó cómo encerraste a tu hijo de 21 años en su habitación y lo amenazaste con desheredarlo si se atrevía a hablar conmigo. Mamá, eso no es. Está mintiendo. Solo está siendo dramático. Ya sabes cómo se pone cuando no se sale con la suya. Dije basta, rugió ella, y mi padre quedó instantánea y completamente en silencio. El único sonido del otro lado era su propia respiración de pánico. He observado durante 21 años. Durante 21 años, te he visto a ti y a esa mujer derramar cada recurso, cada oportunidad, cada gota de afecto sobre tu hijo mayor, mimado e inútil, mientras descuidabas al que realmente valía la pena. Te he ayudado económicamente una y otra vez, siempre esperando que finalmente maduraras y te convirtieras en un padre decente. Ya me cansé de esperar. Mi paciencia se ha agotado. El silencio al otro lado de la línea era absoluto, el silencio de un hombre que sabe que está completamente derrotado. A partir de este momento, continuó mi abuela, con la voz ahora peligrosamente tranquila, peligrosamente precisa, puedes considerar todo mi apoyo financiero permanentemente terminado. El regalo anual que te doy ha terminado. La red de seguridad ha desaparecido. Y lo primero que haré mañana por la mañana es llamar a mi abogado, el señor Davidson. Haré algunas actualizaciones inmediatas y significativas a mi última voluntad y testamento. Tú y Connor no verán ni un centavo más de mí. Ni ahora, ni nunca. ¿Me he explicado perfectamente? No hubo respuesta. Me he explicado perfectamente, Richard, repitió, su voz como el granito. Un ahogado y patético sí, mamá fue todo lo que pudo susurrar. La abuela Eleanor colgó la llamada. El clic del teléfono al terminar la conversación resonó en la habitación en silencio. Se volvió hacia mí, y la furia helada en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un amor feroz y protector, que se sentía como un escudo físico. Te quedarás aquí conmigo hasta que empieces en Westford, dijo, su voz firme, sin dejar lugar a discusión. Esta es tu casa ahora, y no tienes que preocuparte por nada en absoluto. La tormenta ha pasado. Pero no fue así. La tormenta que había desatado acababa de tocar tierra en Pensilvania, y yo estaba a punto de escuchar el trueno. Vivir con mi abuela fue como adentrarse en un país diferente y descubrir que era tu verdadera patria. Su casa en Concord era la antítesis de aquella de la que había huido. Era tranquila. Era ordenada. Y estaba llena de un silencioso sentido de propósito. No parecía una sala de exposiciones. Parecía un hogar. Caímos en un ritmo fácil y cómodo. La ayudaba en su magnífico jardín, donde me enseñó la diferencia entre una mala hierba y una perenne. Ella, a su vez, me enseñó a hornear su famoso pastel de manzana, una receta secreta que implicaba una pizca de canela y mucha mantequilla. Por las noches, nos sentábamos en su acogedor estudio, con el fuego crepitando en la chimenea, y veíamos películas antiguas en blanco y negro, desde Casablanca hasta Qué bello es vivir. Por primera vez en mi memoria, me sentí no solo visto, sino apreciado. Me preguntaba sobre los libros que leía, sobre mis pensamientos sobre las noticias políticas del día, sobre mis esperanzas y miedos específicos para el futuro. Me hablaba no como a un niño, sino como a un igual, un adulto cuya opinión valoraba genuinamente. Fue una revelación, como descubrir un color primario que nunca supe que existía. También comenzó a integrarme en su mundo. Sus amigos eran un formidable grupo de jubilados de mente aguda, médicos, abogados, profesores, todos los cuales parecían poseer su aguda inteligencia y su actitud sensata. Me dieron la bienvenida a su círculo sin cuestionar.
Entre ellos había un hombre llamado Dr. William Thornton, profesor emérito de economía de Harvard, un hombre con una risa retumbante y ojos que aún conservaban la chispa de la curiosidad intelectual. Después de escuchar una versión condensada y menos emocional de mi historia y de discutir mi interés en los negocios y las finanzas, me tomó bajo su protección. Se ofreció a ser mi mentor e incluso me consiguió la oportunidad de auditar un curso de estrategia empresarial de verano en la universidad, solo para que me familiarizara antes de Westford. De repente, respiraba el aire enrarecido de un mundo del que solo había leído. Estaba entrando en una vida de increíble privilegio, un privilegio ganado no por derecho de nacimiento, sino por el simple hecho de ser valorado. Mientras tanto, las ondas de choque de mi partida y la llamada telefónica cataclísmica de la abuela, comenzaban a extenderse desde Pensilvania. Una semana después de mi llegada, sonó mi teléfono. Era la tía Jessica. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó, su voz un bálsamo reconfortante de genuina preocupación. Estoy bien, tía Jess. Estoy muy bien. Estoy con la abuela. Lo sé, dijo con una risa seca. Tu madre me llamó, gritando a todo pulmón. Al parecer, tú y Eleanor ahora son conspiradores en un complot para arruinar a la familia. El drama está en su punto más alto. Suspiró, su tono cambiando. Solo pensé que deberías saber lo que realmente está pasando aquí. No es bonito, Ethan. ¿Qué está pasando?, pregunté, acomodándome en una cómoda silla de mimbre en el porche soleado de mi abuela. Una suave brisa susurraba las hojas del antiguo arce de su jardín. Es un colapso financiero total, dijo sin rodeos. El negocio de Connor ha colapsado oficialmente. No solo está fallando, está en bancarrota. Tuvo que vender ese ridículo auto deportivo con pérdidas y se ha mudado oficialmente de regreso a su antigua habitación. Tus padres sacaron una segunda hipoteca de la casa hace unos meses, para tratar de cubrir algunas de sus crecientes deudas. Pero fue solo una curita para una herida abierta. No fue ni de lejos suficiente. Sentí una extraña punzada en el pecho. No era piedad, no realmente. Era una tristeza sombría y desapegada por el puro y evitable desperdicio de todo. Era un desastre enteramente de su propia creación, un fuego que habían alimentado durante 2 décadas. Y aquí está lo más sorprendente, continuó Jessica, su voz teñida de una familiar nota de incredulidad ante el comportamiento de su hermana. Todavía lo están habilitando. Marta está tratando de vender las joyas que tu abuela le dio hace años. Richard está trabajando los fines de semana como cajero en un Home Depot, solo para llegar a fin de mes. ¿Y qué está haciendo el niño de oro? ¿Ha buscado siquiera un trabajo? No. Se sienta en su habitación todo el día jugando a esos videojuegos y luego sale a beber con sus amigos perdedores por la noche. No ha aprendido nada. El niño de oro había caído de su trono, y estaba decidido a arrastrar a sus leales súbditos al foso con él, y ellos lo estaban permitiendo. La realidad cruda y sin barnizar de su desesperación quedó clara unos días después. Estaba en la cocina ayudando a la abuela a preparar el almuerzo, cuando un familiar y llamativo BMW se detuvo en la entrada. Mis padres. El rostro de mi abuela se endureció en una máscara de acero pulcro e impenetrable. Se secó tranquilamente las manos en su delantal. Quédate aquí, Ethan, dijo, con voz tranquila pero firme. Esta no es tu batalla. Caminó hacia la puerta principal y la abrió antes de que pudieran siquiera tocar el timbre, saliendo al porche para bloquear su entrada como si fuera una guardia en la puerta de un palacio. Observé desde la ventana de la cocina, con el corazón latiéndome nerviosamente contra las costillas. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Mi madre suplicaba, con las manos juntas en una postura de súplica. Su rostro estaba marcado por la desesperación. Mi padre intentaba parecer razonable, haciendo gestos conciliadores hacia la casa, luego mirando hacia la ventana donde yo estaba. Ya no parecía enojado. Solo parecía cansado y derrotado. La abuela Eleanor estaba inamovible. Se quedó allí como una estatua tallada en granito de Nueva Inglaterra, con los brazos cruzados sobre el pecho. La vi negar con la cabeza una vez, un gesto brusco y definitivo que no necesitaba sonido. Después de unos minutos más de lo que claramente era una apelación infructuosa, mis padres se dieron la vuelta. Los hombros de mi madre temblaban por los sollozos.
Mi padre caminaba con la postura encorvada de un hombre que lo había perdido todo. Volvieron a subir a su costoso coche impulsado por deudas y se fueron. La dinámica de poder había cambiado por completo, irrevocablemente y de forma visible. Ya no era yo el que estaba fuera, mirando hacia adentro. Eran ellos. Yo estaba a salvo dentro del santuario, y ellos eran los que se quedaban fuera, en el frío. Más tarde esa noche, como si el universo quisiera darme un signo de exclamación, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Hola. Hubo un sonido frenético de arrastre. Y entonces oí la voz de mi madre, tensa por el pánico, sin darse cuenta de que había llamado a alguien. Simplemente no sé qué hacer, Richard. El banco envió otra carta hoy. Es un aviso final. Están hablando de ejecución hipotecaria. Vamos a perder la casa. Luego oí la voz de mi padre, un rugido de rabia pura e impotente. Es culpa suya. Todo es culpa suya. Si ese mocoso ingrato y egoísta hubiera hecho lo que le dijeron, nada de esto estaría pasando. Él podría haber arreglado todo esto. Otro sonido de arrastre. Una maldición ahogada de mi madre. Y luego la línea se cortó. Una llamada accidental. Un vistazo crudo, sin filtro y accidental al caos privado de sus vidas. No estaban arrepentidos. No sentían remordimiento. No habían aprendido nada. Solo buscaban a alguien a quien culpar. Y su chivo expiatorio elegido era yo. Colgué el teléfono, y una extraña y profunda calma se apoderó de mí. Cualquier rastro persistente de culpa, cualquier último susurro de duda de que había hecho lo correcto, se evaporó en el calor de su rabia egoísta. Se estaban ahogando en un mar de consecuencias de su propia creación. Y en lugar de aprender a nadar, solo estaban maldiciendo el agua. Mi nueva vida, la que me esperaba en Bestford, no podía llegar lo suficientemente pronto. Ya no era un escape. Era un destino. Llegó agosto, denso y húmedo, trayendo consigo el inicio de mi nueva vida. Mudarse a mi habitación en la residencia de Bestford College se sintió como atravesar un portal hacia un universo paralelo. El campus era una postal académica, todos edificios de ladrillo cubiertos de hiedra, extensos céspedes verdes, y el zumbido tranquilo y con propósito de estudiantes moviéndose entre clases. Era un mundo aparte de los centros comerciales y los resentimientos latentes de mi ciudad natal. Mi compañero de habitación, un estudiante de premedicina muy inteligente de California llamado Jason Kim, se convirtió en un amigo instantáneo. Era divertido, centrado y refrescantemente normal. No sabía nada de mi drama familiar, y yo no tenía intención de contárselo. Aquí, en este nuevo mundo, no era el hijo olvidado o el chivo expiatorio de la familia. Solo era Ethan. Ethan, el chico de Pensilvania que era bueno en estadística y preparaba un café decente. Fue liberador. Las clases eran todo lo que había esperado, desafiantes, fascinantes y enseñadas por profesores apasionados por sus materias. Me entregué a mis estudios. Me uní al club de negocios para estudiantes, comencé a escribir una columna para el periódico del campus, y conseguí un trabajo a tiempo parcial con beca trabajo en la oficina de admisiones de la universidad, ayudando a dar visitas a futuros estudiantes y sus familias. Miraba las caras esperanzadas y nerviosas de los chicos de secundaria y sus orgullosos padres y sentía una punzada de algo que no podía nombrar del todo, una mezcla de tristeza por lo que nunca tuve y gratitud por el lugar donde había terminado. El Dr. Thornton, el amigo de mi abuela de Harvard, había cumplido su palabra. Me había puesto en contacto con una de sus exalumnas más brillantes, una mujer llamada profesora Alicia Rivera, quien enseñaba ética empresarial en Bestford. Ella era una fuerza de la naturaleza, aguda, perspicaz, y no toleraba a los tontos con facilidad. Vio algo en mí, una perspectiva, dijo, basada en una realidad que la mayoría de nuestros estudiantes nunca han tenido que enfrentar. Después de que le escribí un ensayo para su clase analizando un caso de mala conducta corporativa, quedó tan impresionada que me ofreció un puesto remunerado como su asistente de investigación para el próximo semestre de primavera. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba funcionando a pleno rendimiento. Estaba en un lugar donde el trabajo duro era recompensado, donde la inteligencia era valorada y donde mi futuro solo estaba limitado por mi propia ambición. Mi pasado, con todo su equipaje tóxico, comenzó a sentirse como una historia que le había sucedido a otra persona,
una película en blanco y negro granulada que había visto alguna vez. Luego, una tarde fresca de martes a finales de octubre, el pasado llamó a mi puerta. Estaba en mi habitación estudiando para un examen parcial de microeconomía, cuando mi asesor de residencia, Mark, llamó a la puerta. «Oye, Ethan, tus padres están aquí», dijo, luciendo un poco incómodo. «Te están esperando en The Grange, la cafetería del campus». Se me cayó el estómago. Un escalofrío, una sensación que no había sentido en meses, me invadió. Había esperado, ingenuamente, que finalmente hubieran entendido el mensaje y me dejaran en paz. Claramente, no lo habían hecho. Pero sabía que esta era una confrontación que no podría evitar para siempre. No podía huir de ellos por el resto de mi vida. Tenía que enfrentarlos, no como el niño asustado y enojado que habían encerrado en una habitación, sino como el hombre en el que me estaba convirtiendo. «Gracias, Mark». «Ya voy para allá», dije, con la voz mucho más tranquila de lo que me sentía. Los encontré sentados en una mesa pequeña y pegajosa, en la esquina de la concurrida cafetería. Parecían completamente fuera de lugar, como turistas que se habían adentrado en un país donde no hablaban el idioma. Se veían mayores, más desgastados de lo que los había visto nunca. El traje de mi padre, antes su armadura de orgullo profesional, estaba arrugado y le quedaba una talla demasiado grande. Mi madre, que siempre había estado tan meticulosamente arreglada, tenía ojeras, y su bolso de diseñador, apoyado en la mesa entre ellos, parecía una imitación barata bajo las luces fluorescentes brillantes e implacables. Se veían más pequeños, disminuidos. «Ethan», dijo mi madre, su voz suave, tentativa. Extendió una mano por encima de la mesa, pero yo mantuve las mías firmemente sujetas alrededor de la taza de café caliente que acababa de comprar. «¿Te ves bien? La universidad te sienta bien». «¿Qué quieren?», pregunté. Mi voz era educada pero fría. No me interesaban las formalidades. Mi padre se removió incómodo en su silla. La vieja arrogancia resonante había desaparecido, reemplazada por una ansiedad desesperada y cansada, que parecía abrumarlo. «Nosotros, hijo, queríamos disculparnos», comenzó, sus ojos desviándose por la habitación, incapaz de mirarme a los ojos. «Nos equivocamos. Lo sabemos ahora, al presionarte, al amenazarte. Estábamos en un mal momento. Nos equivocamos en muchas cosas». Esperé, sin decir nada. Sabía que esto era solo la obertura. La verdadera actuación estaba a punto de comenzar. Una disculpa de ellos nunca era solo una disculpa. Era la llave que usaban para intentar abrir una puerta. Siempre había un ángulo, siempre algo que querían. «Esperábamos», continuó mi padre, con voz cuidadosamente medida, «que quizás estuvieras dispuesto a ayudarnos. Estamos en un verdadero apuro, hijo. Un apuro terrible. Tu abuela ya ni siquiera nos coge las llamadas», añadió mi madre, su voz quebrándose con lo que sonaba a desesperación genuina. «Nos ha cortado completamente. Pensamos que quizás podrías hablar con ella por nosotros». «Se trata de Connor». «¿Qué pasa con Connor?», pregunté, apretando mi taza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esto era todo. La verdadera razón por la que estaban aquí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales esta vez, pensé. Lágrimas de miedo y desesperación genuinos. «Está en problemas, Ethan. Graves problemas legales». Mi padre respiró hondo y tembloroso, el sonido apenas audible sobre el silbido de la máquina de espresso detrás del mostrador. «Necesitamos dinero para sus honorarios legales. Un buen abogado. Uno realmente bueno». Un nudo frío se formó en la boca de mi estómago. ¿Qué hizo? Mi madre finalmente se derrumbó por completo, su rostro descompuesto mientras sollozos silenciosos y temblorosos la invadían. Fue mi padre quien respondió, su voz un murmullo bajo y derrotado. Finalmente me miró directamente a los ojos, y en sus profundidades, vi a un hombre que estaba verdaderamente destrozado. «Fraude», dijo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, densa, fea y definitiva. Él. Descubrimos que sacó más préstamos, grandes, contra la casa. Él. Falsificó mi firma en los documentos del préstamo. Sacudió la cabeza lentamente,
con una expresión de aturdida incredulidad en su rostro. El banco se enteró. Están presentando cargos. Ha sido arrestado, Ethan. Su defensor público dice que están hablando de una pena de prisión real. Toda la imagen fea y patética finalmente encajó. La segunda hipoteca no había sido suficiente. El trabajo de fin de semana en Home Depot no había sido suficiente. Así que Connor, mi brillante hermano de oro, en su infinita y egoísta sabiduría, había cometido su último y más grande acto de traición. No solo había arruinado su propia vida. Había prendido fuego a la de ellos, tomando su casa, su seguridad, todo su futuro, y usándolo como leña. Y ahora estaban aquí. Estaban sentados frente a mí, pidiéndome a mí, el hijo que habían descuidado, abusado y desechado, que fuera su bombero. Que usara el dinero que era mi escape, mi futuro, mi recompensa ganada con tanto esfuerzo por toda una vida de su negligencia, para intentar salvar a la misma persona que había causado todo el daño. Una extraña y profunda sensación de calma me invadió. La ira se había ido. El dolor se había ido. En su lugar, solo había una claridad tranquila y cristalina. No, dije. La palabra fue suave, pero cortó el ruido de la cafetería. Mi madre levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas era una máscara de absoluta incredulidad. ¿Qué dijiste? Dije, no, repetí, mi voz uniforme y firme. No les daré ni un solo dólar de ese fideicomiso. Ni para su abogado, ni para nada. Pero es tu hermano, balbuceó mi padre, un destello de su vieja e impotente ira regresando. Podría ir a la cárcel por años. Me levanté de la mesa, recogiendo mi mochila y echándomela al hombro. Miré a las dos personas que me habían dado la vida, pero que nunca me habían enseñado a vivirla. Sabes que es gracioso, dije, y mi voz era tranquila, casi conversacional. Durante toda mi vida, el mantra de su familia fue, la familia ayuda a la familia. Pero nunca fue una calle de doble sentido, ¿verdad? Siempre fue, todos ayudan a Connor. Ustedes construyeron este monstruo. Alimentaron su derecho cada día. Disculparon sus fracasos. Limpiaron sus desastres. Le enseñaron con cada acción que nunca había consecuencias reales por lo que hacía. Me incliné ligeramente, mi voz bajando a un susurro, solo para sus oídos. Bueno, miren a su alrededor. Estas son las consecuencias. Esto es lo que sucede cuando los cheques dejan de llegar y los favores se acaban. Y por primera vez en su vida, y en la de ustedes, todos van a tener que enfrentarlas. Solos. Me di la vuelta y me alejé, serpenteando entre las mesas de estudiantes que reían y estudiaban, ajenos. Salí de la cafetería y me adentré en el aire fresco y brillante de otoño. No corrí. No miré hacia atrás. El ruido de la cafetería, el olor a café quemado, la vista de sus rostros conmocionados y destrozados, todo se desvaneció detrás de mí. Era libre. Verdaderamente, completamente e irrevocablemente libre. Los siguientes 6 meses pasaron, no en días ni semanas, sino en hitos. La primera nevada en el campus de Bestford. La satisfacción de sacar un 10 en mi examen final de microeconomía. El orgullo silencioso de ver mi nombre en la puerta de la oficina de la profesora Rivera como asistente de investigación. Cada uno era un ladrillo, y con ellos, estaba construyendo una nueva vida, una nueva identidad sobre una base que no tenía nada que ver con la familia que había dejado atrás. A veces me enteraba de las novedades a través del boca a boca de la tía Jessica. Mis padres habían perdido la casa, como se predijo, y estaban alquilando un pequeño y sombrío apartamento al otro lado de la ciudad. Mi padre tenía 2 trabajos. Mi madre había aceptado un puesto como recepcionista en una consulta de dentista. La vida de ocio y estatus que tan desesperadamente habían perseguido se había evaporado. Connor había aceptado un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de fraude grave. Estaba cumpliendo una condena de 2 años en una prisión estatal de baja seguridad. Cuando Jessica me lo dijo, no sentí nada. No fue alegría. No fue lástima ni tristeza. Era solo información, como leer un titular sobre un extraño en un periódico. Su historia ya no tenía poder sobre mí. Era su historia, no la mía. Llegaron las vacaciones de invierno, y las pasé con la abuela Eleanor en su cálida y tranquila casa en Concord.
Fue la primera vez en mi vida que las fiestas se sintieron pacíficas. No había tensión latente, ni competencia, ni sonrisas forzadas. Solo estaba el confort del fuego, el aroma a horneado y la fácil compañía de alguien que me veía y me valoraba por exactamente quién era. En Nochebuena, después de una cena sencilla y deliciosa de pollo asado y su perfecto pastel de manzana, me entregó un pequeño regalo bellamente envuelto. Era plano y rectangular. Abuela, ya me has dado el mundo, dije, genuinamente abrumado. El fondo fiduciario lo era todo. Tonterías. Esto es solo una cuestión práctica, dijo con un gesto despectivo de su mano y una cálida sonrisa. Ábrelo. Dentro de la caja, entre papel de seda, había una única llave de latón brillante y una fotografía. La foto era de un pequeño pero encantador apartamento de 2 dormitorios, con grandes ventanas y una fachada de ladrillo, en una calle arbolada que reconocí al instante. Estaba a solo unas cuadras del campus de Bestford. Compré la unidad como una inversión inmobiliaria, explicó, con sus ojos brillando con una familiar luz estratégica. El mercado cerca de una buena universidad siempre es fuerte, pero se me ocurre que una buena inversión necesita un inquilino confiable a largo plazo. Alguien que cuidará el lugar. Golpeó la foto. Puedes vivir allí sin pagar alquiler durante el resto de tu tiempo en Bestford. Es tuyo para usar. Después de que te gradúes, podemos decidir si quieres comprármelo a una tarifa familiar o si debemos venderlo y repartir las ganancias. Considérenlo su primera lección de administración de propiedades. Me quedé sin palabras. Miré la llave que descansaba en la palma de mi mano. Se sentía pesada, sólida. No era solo una llave de un apartamento. Era una llave para un futuro. Era una llave para una vida de estabilidad, de seguridad, de tener un lugar en el mundo que era verdaderamente mío, que nadie podía amenazar o quitarme. Yo, no sé qué decir, abuela, logré finalmente, con la garganta apretada por una emoción que no podía nombrar. Ella simplemente me dio una palmadita en la mano. No tienes que decir nada, Ethan. Solo sigue haciéndome sentir orgullosa. Y por el amor de Dios, no pierdas la llave. La siguiente primavera, en un sábado brillante y ventoso de abril, usé esa llave por primera vez. Abrí la puerta de mi propio apartamento. Las habitaciones estaban llenas de luz solar. Las paredes estaban recién pintadas de un color crema cálido y neutro, y los viejos pisos de madera pulida brillaban. Olía a pintura fresca y a posibilidad. Mi nuevo compañero de habitación, mi amigo Jason, ya estaba allí, rodeado de una montaña de cajas, desempaquetando felizmente su ridículamente grande sistema de sonido. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una llamada de Marcus. Tío, no vas a creer el correo electrónico que acabo de recibir, dijo, su voz zumbando con una excitación contagiosa. Esa increíble oportunidad de prácticas con Blackwood Capital en Nueva York. La que ambos pensamos que era una locura. ¿Quieren entrevistarnos? A los dos. Una entrevista conjunta primero, luego individuales. ¿Te lo puedes creer? Me acerqué al gran ventanal de mi nuevo salón. Miré hacia la calle arbolada, donde unos estudiantes lanzaban un frisbee en el césped de enfrente. El mundo zumbaba con vida y potencial. Durante 21 años, mi identidad se había forjado en el crisol de mi familia. Yo era el segundo hijo, el olvidado, el plan de respaldo que nunca fue necesario. Me definían por lo que no era. Ahora, de pie en mi propio apartamento, con un futuro que se extendía ante mí, brillante y lleno de promesas, me definía solo por lo que era y por lo que podía llegar a ser. Yo era Ethan, y eso era más que suficiente. Sonreí. Una sonrisa real, genuina, que me llegaba a los ojos y me llenaba el pecho de una calidez que no tenía nada que ver con el sol que entraba por la ventana. Sí, hombre, dije al teléfono, mi voz llena de una confianza que nunca antes había conocido. Me lo creo. Hagámoslo. Envíame los detalles. Lo tenemos. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera y quizás incluso haya resonado con alguna parte de tu propia experiencia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propio futuro, incluso si eso significaba dejar algo o a alguien atrás? Me sentiría honrado si compartieras tu historia o tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y,
Por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte lo que viene.